Pueden sentarse, mis hermanos. Este es un canto muy bonito. No es un canto nuevo, es un canto viejo, nada más que nos faltó la letra, ¿no? Para que me doy cuenta que no lo saben. No sé por qué. No lo traía. Bien. Y aparte no me Bueno, lo la dijo. idea de estos cantos de la selección del día de hoy, mis hermanos, tiene que ver con la predicación del Evangelio. Si ustedes notaron, los cantos son cantos que nos inspiran para predicar, para compartir el Evangelio. El mensaje de este día, mis hermanos, se titula Testigos de Cristo. ¿Cómo se llama, mis hermanos, este mensaje? Testigos de Cristo. ¿Y en dónde nos vamos a basar? Pues nos vamos a basar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. En la lectura que tuvimos en este tiempo, del versículo 1 al versículo 11. Capítulo 1, del 1 al 11. Fácil de recordar, puros unos. 1, 11. 1, 1, 1. Muy bien. Mis hermanos, en estas escrituras nosotros encontramos la introducción. Es escrito este libro por el evangelista Lucas, así se conoce. Él escribe tanto el Evangelio de Lucas como la carta, o más bien el libro de los Hechos. En su introducción él nos hace ver que esta carta o este libro está dirigido a un hombre llamado Teófilo, un hombre que también es llamado Excelentísimo Teófilo. Y al ser llamado de esa manera, hermanos, entonces se deja ver que no era una persona cualquiera, sino que era una persona con una posición social alta o política, probablemente. Y el propósito de este libro, mis hermanos, es enseñarle lo que sucedió para que él tenga una fe segura, completa. Por eso dice en el primer tratado, o Teófilo, en el primer tratado, en el primer escrito que se considera, que es el Evangelio de Lucas, él le escribió, dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas nos deja ver, mis hermanos, que Jesús, después de resucitado, tuvo diferentes manifestaciones o apariciones, si así lo quiere llamar, a sus discípulos en diferentes ocasiones. En una ocasión dice que hasta 500 personas juntas. Jesús se apareció, dice, con pruebas indubitables. No se pueden dudar, era cierto completamente todo lo que escribió. Y dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias. Entonces, ¿qué nos deja ver? Nos deja ver al Jesús resucitado, al Jesús que ascendió al cielo, pero entre la resurrección y la ascensión encontramos que Jesús se manifestó a sus discípulos, les dio órdenes, les dio instrucciones, y la introducción que está dando Lucas en este capítulo de Hechos no es tanto presentarnos a Jesús resucitado, porque en el Evangelio ya nos presentó al Jesús resucitado y al Jesús que ascendió al cielo, y lo va
que así como Jesús se fue al cielo, así va a regresar. Pero este capítulo, hermanos, pretende dar la introducción a la venida del Espíritu Santo. Amén. Por eso este libro de los Hechos se conoce como el libro de los Hechos, aunque lo llaman de los apóstoles, pero dicen no, es que no es solo el libro de los Hechos de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Así como los evangelios nos presentan la obra del Hijo, el libro de los Hechos nos presenta las obras del Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de los apóstoles y de los creyentes, hermanos, que estaban recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, que es llamada la promesa. Por eso en este versículo Jesús dice que les dio instrucción de no moverse de Jerusalén hasta que, dice, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Dar el Espíritu Santo a todos los creyentes. Y era necesario, mis hermanos, hacer una pausa. No era suficiente haber visto a Jesús resucitado para decir, salgamos a anunciar a los cuatro vientos que Jesús resucitó. No era suficiente. Jesús les dice, espérense y espérense en Jerusalén, en el aposento alto, en aquel lugar en donde tuvieron la última cena. En ese lugar permaneció para que ellos siguieran reuniéndose, y ya en el capítulo 2 nosotros vamos a mirar cuando el Espíritu Santo viene y los llena a todos, los bautiza. Como dice Jesús, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Entonces, no se muevan de Jerusalén, dice, hasta que sean, como dice aquí, el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿dentro de qué? No muchos días. Dentro de no muchos días. Hermanos, es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. No es suficiente en que hayas creído en Cristo, sino en que también entiendas y entendamos que necesitamos la persona y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él vendrá, dice, dentro de no muchos días. Ellos tuvieron que esperar 10 días en ese aposento alto, en ese lugar. Se reunieron en oración, en adoración, en alabanza, en búsqueda y en espera de que la promesa se cumpliera. Ellos no sabían cuántos días tenían que esperar. Ellos solamente sabían que eran no muchos días. Se quedaron esperando, y en 10 días el Espíritu Santo descendió. Pero como todavía no llegamos a ese capítulo, nos vamos a mantener en el texto. Y dice el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y ellos pensaban que el Mesías, hermanos, restauraría la independencia de la nación y que volverían a ser una nación independiente como antes lo habían sido. Ellos no entendían que la obra de Jesús tenía que ver con la obra en el corazón de la persona y reconciliarnos con Dios nuevamente, estableciendo un reino, sí, un reino, pero no terrenal, sino un reino, como lo dicen también los apóstoles, a Pablo principalmente en una de sus cartas, un reino de reyes y sacerdotes. Hoy, hermanos, la iglesia está considerada un reino de reyes y sacerdotes, en donde cada uno de nosotros somos hechos por Dios reyes y sacerdotes, para ejercer autoridad y para ministrar su presencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía precisamente sobre reyes, sacerdotes y profetas. El Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el pueblo, solamente sobre quien Dios escogía. A partir de Cristo, mis hermanos,
el derramamiento del Espíritu Santo se hace extensivo a todos los creyentes. Porque aquí ninguno de nosotros pertenece, si podría ser, a lo mejor, y tiene sangre judía por descendencia, pero no somos del pueblo judío, se supone que somos mexicanos en la mayoría, y el Espíritu Santo no vendría sobre ninguno de nosotros. Pero al estar en Cristo hay una promesa, que el Espíritu Santo vendría sobre todos aquellos que creen en su nombre. Entonces, cuando estamos en Cristo, hermanos, el Espíritu Santo viene sobre su iglesia, sobre su pueblo. ¿Hay señales de su presencia? Sí. Hay señales visibles, audibles en la vida del creyente. Nosotros ya en el capítulo 2 vamos a mirar una manifestación de cuando Él viene, pero hoy nos vamos a enfocar en la misión, no en la manifestación, ¿ok? Porque hay manifestación y hay misión. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Y es de lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. La misión del Espíritu Santo, mis hermanos, es proclamar el señorío de Cristo. ¿Y a través de quién lo hace? A través de la iglesia, a través de los creyentes, a través de los cristianos, de los que hemos creído en Cristo, mis hermanos. Esta es la misión. Tenemos que entender que como cristiano, tú como cristiano, desde el momento en que aceptaste a Cristo, perdón, tienes una misión. Amén. No es solamente creer en Dios por creer. No solo es que escapes tú de la condenación eterna y entres a la salvación. No, es un complemento. Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Cuando a Jesús le hacen esta pregunta, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dice, no sean metiches casi. Les dice, no les toca a ustedes. ¿Verdad que es muy parecido a decir eso, verdad? No exageré. Les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca saber. Hay cosas, hermanos, que el Señor simplemente no nos toca saber. Aunque las preguntemos, no nos las van a responder. Dice, no les toca a ustedes, pero lo que sí les toca a ustedes es prepararse para la misión que tienen. Hay una misión. Y el versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toda la tierra, mis hermanos, tiene que escuchar el testimonio de Jesucristo. La salvación es para todas las naciones, para todas las gentes, para todas las razas. Pero ¿quién va a llevar el mensaje? Nosotros. Nosotros, mis hermanos. Somos los portavoces, los portadores de este mensaje divino, celestial, mis hermanos. De un mensaje redentor, de un mensaje que proclama la salvación, el perdón de pecados, la reconciliación entre Dios y los hombres, la liberación del hombre de sus pecados y la liberación de la condenación eterna. Por eso el Señor les dice, me seréis testigos. Pero no se puede ser testigo de Cristo sin haber recibido el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y cuando el Espíritu viene a morar, a hacer habitación en nosotros, hay una transformación de naturaleza. La naturaleza pecaminosa, mis hermanos, es desechada. Todo empieza cuando creemos en Cristo. Creemos en Cristo. Entramos en la salvación. Recibimos el Espíritu Santo y comienza una transformación de mente, una transformación en el corazón, como lo veíamos la semana pasada,
cuando el Señor dijo, escribiré mi ley pondré mi ley en sus mentes y en su corazón la escribiré. Entonces la presencia de Dios transformará nuestro pensamiento y transformará nuestro corazón, nuestra manera de vivir. Por eso dice, no se vayan de Jerusalén. Tenemos que hacer una pausa y entender que yo necesito recibir el Espíritu de Dios. Y este es un tiempo, mis hermanos, al inicio del año es un buen tiempo y un buen momento para entender que yo necesito al Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros necesita recibir no solo a Cristo, sino también recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tú lo puedes pedir y dices, Señor, yo ya creí en Cristo, ahora dame, Señor, tu Espíritu. Y el Espíritu, mis hermanos, nos empieza a llenar. Dice que Él se derrama en nuestros corazones, se derrama como derramar un líquido, amén, se derrama en el corazón. Él viene a hacer habitación en nosotros. Y dice que cuando se derrama en nuestro corazón, Él trae poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Estas tres cosas. Y enfocándonos, hermanos, en el tema de ser testigos de Cristo. ¿Cómo puedo ser testigo de Cristo? Bueno, primeramente, hermanos, ¿qué es un testigo y qué es el poder? Estas dos cosas. ¿Qué es ser un testigo? En el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, cuando dice me seréis testigos, dice me seréis martus. Martus. ¿Qué significa martus? Mártir, testigo o testimonio. Si usted investiga qué es un testigo, bueno, diremos, es alguien que posee un conocimiento, alguien que miró algo, que escuchó algo, lo que él diga puede cambiar las cosas, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Lo que un testigo diga puede cambiarlo todo, porque lo miró, él oyó. Ahora tiene que tener también no nada más decirlo, sino que tiene que haber ¿qué? Evidencias, ¿verdad? De lo que está diciendo. No solo son palabras. Ahora, ¿cómo conjugamos el saber algo con el martus? Cuando el Señor dice me serán testigos, también, hermanos, entra me serán mártires. Y nosotros entendemos mártir como una persona que muere por lo que testifica, muere por lo que cree, muere por lo que dice, muere por lo que habla. Entonces, el dar testimonio de Cristo, mis hermanos, implica llevarnos aún hasta la misma muerte. Como vemos nosotros a los apóstoles, Pedro crucificado de cabeza, Pablo degollado, muchos creyentes de ese primer siglo murieron en Coliseo romano, devorado por leones, martirizados, perseguidos, apedreados. De Juan, mis hermanos, el que escribió el libro del Apocalipsis, está escrito en la historia, en la tradición, que a él lo echaron en aceite hirviendo y no murió. No murió, porque de Juan se dijo, Jesús dijo en el último capítulo de Juan, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? También es como decir, ¿qué te interesa? Eso se lo dijo a Pedro, porque de Juan no dijo que fuera a morir, nada más de Pedro. Y todo el mundo decía, entonces Juan no se va a morir, y Juan no va a morir hasta que Cristo venga. Pero Jesús dijo, yo no dije que no, es que no va a morir, pero no iba a morir a la hora que el hombre quisiera. Así que cuando le echaron mano a Jacobo, su hermano, lo mataron.
Pero cuando quisieron matar a Juan, hermanos, no pudieron, y al no poderlo matar, hermanos, de diferentes maneras, lo exiliaron a la isla de Patmos. Pero no era el fin, no era lo que querían hacer, exiliarlo, sino que querían matarlo, pero no pudieron. Ahora, me serán testigos, serán mártires, darán su vida por causa de mí. Por eso leíamos en la Escritura: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que la quiera salvar, la perderá. Vivir para Cristo, hermanos, es ya no vivir para nosotros. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Cristo murió por mí, yo muero para mí y vivo para Cristo. Cristo vive en mí. Y el testimonio que da, lo da precisamente porque tiene una experiencia personal con ese Cristo resucitado. Amén. Pablo tiene una experiencia con el Cristo resucitado, y él testifica de él a pesar de que no era de los 12 apóstoles. El mensaje, mis hermanos, es ser testigos de Cristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu misión como cristiano? ¿Tienes la respuesta? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión, hermano? ¿Quién me puede decir la respuesta? Ser testigo de Cristo. Ser testigo de Cristo, hermana Estelita. Ser testigo de Cristo, ¿verdad? Me seréis testigos. Ahora, tú no puedes ser mi testigo sin poder. Y este poder no era cualquier poder. El poder, por ejemplo, ¿cómo nosotros entendemos el poder? El poder en diferentes niveles. Una persona que tiene poder político es una autoridad, es una influencia que mueve muchas cosas de acuerdo a la autoridad que tiene, ¿no? En el mundo espiritual también hay un brujo, tienen poder, lo consiguen, sí, tienen poder. Entonces no puede ser posible que los siervos de Dios no tengan poder. Y cuando nosotros leemos la palabra recibiréis poder, en el griego, como les decía, en el griego que se escribió el texto, es la palabra dunamis, o dunamis, que tiene que ver con algo, con dinamita. Usted conoce la dinamita, ¿verdad? Como el poder que tiene la dinamita, es explosiva. Entonces, el Señor dice, recibirán fuerza, poder, un poder o una fuerza milagrosa, impetuosa, maravillosa, con la capacidad de hacer milagros, una potencia, una potestad, poder, poderosamente. Todo esto es sinónimo de ese dunamis. El evangelio que predicamos o que deberíamos de predicar tiene que ser un evangelio que manifiesta el poder de Dios, que aún cosas milagrosas deben de suceder cuando se predica el evangelio. Por eso Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, aún dice resucitarán muertos. Entonces, eso no lo puede hacer un hombre común y corriente, mis hermanos. Eso lo hace el poder que recibe, y no es un poder, una fuerza, una energía que nosotros podemos manipular a nuestro antojo. Como nosotros tenemos la energía eléctrica, prendemos y apagamos la luz a nuestro antojo, ¿verdad? Nuestra necesidad. No estamos hablando de una energía, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una energía. No, hermanos, el Espíritu Santo no es una energía, aunque te llene de energía. El Espíritu Santo es una persona, así como Jesús
es una persona y el Padre es una persona, la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona que viene a habitar en ti, en tu corazón. No es una energía sin vida, no es un poder sin personalidad, es el Espíritu Santo morando, habitando en nosotros. El Espíritu Santo nos va a impulsar a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué trajo el Espíritu Santo? Dice poder, amor y dominio propio. Y escudriñando las Escrituras sobre el Espíritu Santo vamos a encontrar a una persona, precisamente, no una energía, no es una fuerza como la bomba atómica, ¿no? Es un poder así nada más, no. El Espíritu Santo vivifica, nos da vida, nos consuela, nos anima, nos fortalece, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos enseña a amar, a perdonar, a ser sensibles, nos forma en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y quién puede formar una persona nueva en ti sino otra persona? Amén. ¿Cómo se instruye un niño? ¿Quién instruye a un niño? Pues otra persona, ¿verdad? ¿Quién nos enseña a ser espirituales? El Espíritu Santo que vino a habitar en nosotros. Y el Señor dice, me serán testigos. Es necesario, hermanos, testificar lo que Cristo ha hecho, no solo en la cruz, sino lo que ha hecho también en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo ha tratado contigo? Porque a Dios no solamente lo lees, a Dios lo vives, lo puedes sentir. Entonces, mis hermanos, estamos llamados a ser testigos de Cristo. Nuestra propia experiencia, la experiencia personal, nos faculta para testificar de Cristo. Ahora, hay que testificar con poder. Por eso dice, esperen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario llevar el Evangelio con poder. ¿Por qué? Porque habrá resistencia para predicar el Evangelio. ¿Usted sabe que hay resistencia, hermanos, para la gente escuchar el Evangelio? Y hay bastante resistencia. La gente no quiere oír, mucha gente no quiere oír del Evangelio. Mucha gente lo rechaza, se burla, niegan a Dios. Entonces no puedes ir sin un revestido, ahora sí que es la palabra, revestido de ese poder. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, el infierno. Nuestra lucha para servir a Dios y para avanzar en la fe es una confrontación espiritual contra los demonios. Porque así como existe Dios, existe ese otro ser que se rebeló contra Dios y perdió su naturaleza perfecta que Dios le había dado cuando lo creó. Se deformó a tal grado que es el ser más malo, perverso que puede haber, que puede existir. Y Él no se va a detener para detener a una persona que quiere avanzar con la luz y meterse a sus tinieblas. Amén. Sí. Si una persona quiere estar escondido y tú llegas con luz, ¿qué te va a decir? Apaga esa luz. Apágala. Entonces, el diablo no nos va a decir apaga la luz. El diablo es que la luz eres tú. Amén. La luz somos nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el enemigo va a tratar de apagar la luz, pero ¿quién es la luz? Nosotros. Tú eres la luz. Entonces, ¿contra quién va a ir? Contra ti, contra tu fe. Desanimarte, hacerte dudar, apartarte de la fe, que te vuelvas al mundo, que seas peor que antes. Una persona, hermanos, que se aparta de la fe, no, cuando regresan al mundo, si regresan, no son iguales que antes, se hacen peores. Se hacen peores, hermanos, que antes.
de haber conocido a Cristo. Porque ahora le abre la puerta, dice la Escritura, a 7 espíritus peores que los que tenía antes. Así que el creyente, el cristiano, tú y yo, no podemos ir al mundo a predicar el Evangelio sin ese poder, sin esa presencia. Podemos cambiar esa palabra de poder por presencia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros para ser testigos. Cuando una persona tiene un encuentro personal real, hermanos, con Cristo, lo quiere platicar. A veces, mis hermanos, probablemente los años en Cristo nos pueden hacer que nos acostumbremos, pero no deberíamos de acostumbrarnos a ser cristianos, sino que deberíamos siempre tener esa chispa, esa frescura, como si hubiera sido ayer, para seguir compartiendo nuestra fe. No conformarnos, no estancarnos, ¿verdad? Mentalmente, sino avivarnos. Y ese es un punto importante, mis hermanos, para nosotros, porque en este lugar hay gente nueva en la fe y hay gente ya de muchos años en la fe. Así que, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo tiene que renovarnos, tiene que refrescarnos. El Espíritu Santo, mis hermanos, cayó en el Pentecostés sobre la iglesia, pero después el Espíritu Santo siguió derramándose sobre los creyentes. Y vemos en el mismo libro de los Hechos, vamos a mirar cuando los apóstoles hacen una oración y le piden a Dios de nuevo para poder seguir predicando el Evangelio ante la oposición que había. Y dice que el Espíritu Santo cayó otra vez, como al principio, como en el Pentecostés. Y después creo que es en el capítulo 8, 9, por allá, vamos a mirar cuando el Espíritu Santo se derrama en la casa de un hombre llamado Cornelio. Y llenó a todos los que estaban en ese lugar presentes. Y allí entendieron los apóstoles que el Espíritu Santo se derramaba sobre todos los creyentes, no nada más sobre los judíos, sino también por los que no eran judíos. Ellos estaban descubriendo su fe. Miren, hermanos, les voy a compartir de 3 hombres o de 3 personas, porque hay una mujer que cuando tuvieron su experiencia personal con Dios, lo que hicieron fue empezar a proclamar lo que habían vivido. Entonces, el ser testigos de Cristo no solo es para los pastores que estudiamos y que tenemos que estudiar teología y mucha profundidad y cosas por el estilo. No, hermanos, el testimonio de Cristo lo puede compartir cualquier persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Y qué es lo que vas a compartir? A lo mejor no puedes predicar teología, doctrinas profundas, pero puedes compartir tu testimonio. Puedes compartir lo que Dios hizo en ti, por ti, a favor de ti. Te sanó, te levantó, te liberó, te ayudó, te perdonó, te cambió la vida. Ese es tu mensaje. Ese es tu testimonio personal. Nosotros no solo predicamos doctrinas escritas, predicamos la obra de Dios escrita en nuestros corazones, hermanos. Y ese testimonio, ¿quién me puede a mí decir que no es cierto? Si yo comparto mi testimonio, a lo mejor lo puedes poner en duda tú, pero yo lo voy a seguir creyendo y yo lo voy a seguir testificando, porque al final de cuentas yo soy la que viví eso. Amén. Pablo, donde quiera que iba, compartía su testimonio. Y él decía cómo Dios se le había manifestado. Y su testimonio tenía poder. Y entonces el mensaje, la presentación de Cristo, el Evangelio y todo lo demás, tiene otro peso. Porque ya no solo es lo que hizo en mí, sino lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces tenemos al endemoniado gadareno. En el capítulo 8 de Lucas, nosotros encontramos a un hombre que fue liberado de una legión de demonios, hermanos. Estaba totalmente poseído. ¿Cuál es esa palabra? Se me olvidó la palabra. Enajenado.
Él no tenía control de sí mismo, no tenía dominio propio, sino que el demonio que tenía dentro, que era una legión de demonios, hacía que él ni siquiera anduviera vestido, andaba desnudo, vivía en los cementerios, alejado, apartado de la gente. Cuando la gente lo quería ayudar y lo ataban con cadenas, dice, para poder ayudarlo, rompía las cadenas, tenía una fuerza extraordinaria, no era una fuerza humana, era la misma fuerza demoníaca la que rompía aquellas cadenas y hacía que este hombre se fuera otra vez desnudo allá entre las tumbas. Allí en ese lugar, en Gadara, llegó Jesús. Y cuando el demonio que estaba en él supo que el Rey de Reyes estaba allí, el mismo demonio, y corrió hacia Jesús. No corrió de Jesús, sino que corrió a Jesús para postrarse y suplicarle a Jesús, que él sabía que los demonios iban a salir de aquel hombre, pero ellos pidieron que no lo sacara de esa región. Y ahí es donde nosotros entendemos, hermanos, que hay demonios que son territoriales, que habitan en territorios. Y si los sacas de su territorio, hermano, quién sabe cómo les irá, hermanos, en el reino de las tinieblas. Pero ellos suplicaron para no ser expulsados del territorio, no del hombre, sino del territorio. Y Dios les permitió que no se fueran del territorio y se fueran ¿a dónde? A los cerdos, ¿verdad? Que ellos pidieron permiso, envíanos a los cerdos. Digo, ¿qué? Váyanse a los cerdos. ¿Y qué sucedió con los cerdos? Dice que corrieron por el despeñadero, se arrojaron al mar y mataron a todos esos animales. Miren qué valor tiene un hombre. Qué valor tiene un hombre. Que una legión de ángeles poseía ese cuerpo, pero no lo podían matar. ¿Entiende ese mensaje? Él abrió puertas al pecado, por alguna razón entraron todos esos demonios a su vida, pero esos demonios no lo pudieron matar. En el instante que salieron y se meten de los animales, hicieron el jamón endiablado, dicen que ahí se inventó. El valor de un alma, mis hermanos. Cuando ese hombre es liberado y que vuelve en sí, dice que vuelve en sí, lo visten, lo cubren, él quiere ser un seguidor de Cristo y le pide permiso para seguirlo, para irse con él, y Jesús le dijo, no, regresa con los tuyos, regresa a tu gente y cuéntales cuánta misericordia ha tenido Dios de ti. ¿Qué es eso? Sé mi testigo. Testifica lo que yo hago en ti. Testifícalo. No tengas vergüenza, no tengas miedo de decir que andabas desnudo y que vivías entre las tumbas. Hay gente que le da vergüenza decir de dónde lo sacó el Señor, hermano. Y no nos debe dar vergüenza de dónde te sacó el Señor, qué hacías, qué practicabas, de dónde te sacó. Eso ayuda para que si anda otro por allí, escuche el mensaje y crea que si te salvó a ti, te sacó a ti de donde estabas, entonces también ahí lo puede sacar. Porque se despierta la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, el testimonio de lo que el Señor hace. También tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, otra mujer que también su vida no era muy digna de mencionar. Amén. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. Y el marido que tenía actualmente tampoco era de ella, o sea que probablemente estaba en una relación de adulterio. Pero el Señor vino a esa mujer y trató con ella, habló asuntos religiosos, todo lo que ella quiso hablar con él, habló. Pero llegó el momento, mis hermanos, cuando el Señor le dice, ve, háblale a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces la mujer se miró descubierta y dice, se me hace que tú eres profeta.
¿verdad? Ya empiezan a hablar de cosas espirituales, de que no, que nosotros adoramos aquí, y el Señor le dice, pues ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que el que es, ¿cómo? Ahí se me fue ya. ¿Cómo habla de la adoración? Y lo leí hace rato. Ajá. Que el que adora a Dios lo adorará en espíritu y en verdad. Exactamente, porque dice, tales adoradores, Dios busca que lo adoren. Y cuando están en esa conversación, hermanos, llegan los discípulos y la mujer se va. Y dice que hasta deja el cántaro ahí, porque había ido a llenar agua al pozo de agua. ¿Y qué es lo que hizo esa mujer? Corrió a Samaria, de donde era ella, y le dice a todos los hombres, encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Así que despierta la curiosidad de la gente, de los hombres que salen de la ciudad y vienen a donde estaba el pozo, donde estaba Jesús, y empiezan a escuchar a Jesús hablar. Y al final le dicen ellos mismos, ya no creemos en Jesús solo por lo que tú dijiste, sino porque ahora nosotros hemos escuchado y hemos creído que verdaderamente este hombre es el Mesías. El Salvador. Pero ¿dónde comenzó todo? En una mujer que no se cayó, en una mujer que compartió su experiencia personal. Ella no dijo, ay, voy a cumplir la gran comisión. Ella simplemente salió corriendo, asombrada de lo que ella había vivido, y eso provocó que otros tuvieran interés por venir a escuchar. Hermanos, nuestro testimonio puede despertar el interés de otros para que escuchen, para que conozcan a Cristo. Por eso comparte tu fe con alguien, comparte tu experiencia con alguien, con quien tú creas que Dios te ponga cerca para compartir, comparte, porque somos testigos de Cristo. Y si dices, es que no tengo, me da miedo, me da vergüenza, pues entonces pide el poder del Espíritu Santo. Para eso es precisamente, para que seamos testigos de Cristo, necesitamos ese poder. Que el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, en vista del poder, y nos dé la gracia para vencer el temor, la inseguridad, que si me van a rechazar, que si me van a correr, que los pensamientos que vienen normalmente, yo creo que para todos. Amén. Que recibamos el Espíritu Santo, hermanos, que lo pidamos. Que este día, hermanos, pidamos al Señor, Señor, dame tu Espíritu, dame tu Espíritu. Y usted puede decir, ya lo tengo. ¿Y qué tiene? Pídalo que le llene más. Yo necesito ser más llena del Espíritu, hermano. ¿Saben que nosotros nos podemos vaciar del Espíritu, verdad? Nos vaciamos y nos llenamos, nos vaciamos y nos llenamos. Así que tenemos que siempre buscar el llenarnos del Espíritu Santo. Porque así como con el Espíritu sentimos mucha fuerza y poder y energía y nada nos detiene para testificar, cuando estamos vacíos, hermanos, no podemos hacerlo. Nos sentimos débiles, sin fuerza, sin ánimo. Pero el Espíritu nos ayuda y nos da la fuerza para hacerlo. Hermanos, hay otro hombre que ni siquiera judío era, que ni siquiera es del Nuevo Testamento. Era un rey muy poderoso, Nabucodonosor. En el capítulo 4 del libro de Daniel, nosotros encontramos que este hombre, hermanos, tiene una experiencia muy dramática que le sucede porque Dios trató con él de una manera muy dura. Y cuando él va a contar su testimonio de lo que vivió, miren las palabras que utiliza. No voy a leer todo el capítulo, si quiere puede leerlo en su casa para que lo asimile todo, pero en el capítulo 4, versículo 1 y al 3, dice Nabucodonosor, rey
a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. O sea que hasta lo hizo por escrito y lo mandó, lo distribuyó en todas las naciones que pertenecían a su imperio. Y dice el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y ahí va a empezar a contar su historia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, y empieza su discurso. Pero cuando ya tuvo su experiencia personal, que pasaron 7 años, 8 años desde que tiene el sueño hasta que se cumple todo, pasan 8 años. Y entonces él hace este escrito para que todo el mundo sepa lo que él vivió. Y él, hermanos, iba a compartir un testimonio muy vergonzoso. También él tenía que compartir un testimonio muy vergonzoso de cómo Dios lo humilló por soberbio, de cómo perdió la razón y quedó como el endemoniado gadareno, que andaba desnudo también sin ropa, siendo él un rey, Nabucodonosor, el que conquistaba tierras y tierras y tierras, riquísimo, hermanos. Y él, hermanos, cuando regresa en sí, que es liberado nuevamente, así como el endemoniado de Gadara, él hace por escrito su testimonio y lo publica, hace un libro. Por eso nosotros encontramos tantos libros, ¿verdad? También en este tiempo, testimonios de hombres que recibieron un trato de Dios y lo plasman en libros, ¿verdad? Hagan de cuenta que aquí Nabucodonosor también hizo su propio libro de su experiencia y la divulgó. ¿Qué está haciendo? Está siendo testigo del poder y de la misericordia de Dios para con los hombres. Y él lo que aprendió es que Dios puede humillar a cualquiera que ande en soberbia. Eso es lo que dice. Y que el reino lo da Dios a quien Él quiere. Que no es el hombre que por su fuerza conquista, sino que Dios es el que lo pone para conquistar las naciones que Dios quiere que sean corregidas. Eso es la experiencia de Nabucodonosor. Así que, mis hermanos, somos llamados para ser testigos de Cristo. Testifica, comparte tu fe, crees en Dios, dilo, creo en Dios. En una generación, como dice la Escritura, maligna, perversa, una generación que no quiere escuchar de Dios, que no quieren creer en Dios, que quieren desaparecer a Dios, que quieren desaparecer la Biblia, pero se necesita que el creyente levante la voz y diga: yo creo, yo creo. Entre todas las amigas que están allí, y que a lo mejor tú eres la única que va a decir: yo creo, y creo a la manera de Dios, no creo a la manera de todo el mundo. Porque nosotros creemos en Dios diferente, hermanos, que muchos. De creer en Dios, hasta los diablos, hasta los demonios creen en Dios, dice la Biblia. El demonio también cree en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo honra, no lo obedece, no se consagra, no se someten a Dios. Y se supone más que nosotros creemos en Dios y nos sometemos a Él. Amén. Nos sometemos a su señorío. Entonces, hermanos, hay algo que se llama la Gran Comisión. Así se conoce. La Gran Comisión es cuando Jesús, cuando está ascendiendo, le da instrucciones a los discípulos y les dice, tanto en Mateo como en Marcos, está registrado. Si quiere lo leemos, hermano. Vamos a ir primero a Mateo. Mateo 28. Yo no sé si usted sabe, pero Jesús envió primero a predicar a sus 12 discípulos, después envió a 70 discípulos, y al último, hermanos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre 120, esos 120 son investidos con el poder del Espíritu para ir y ser testigos de Cristo. Así que no es la predicación y la llenura del Espíritu
Santo no es solo para los 12, sino para los 70, para los 120 y para todos los que después creímos en Cristo por la predicación de todos ellos. Amén. Entonces tenemos Mateo 28, 18 en adelante. Es el último capítulo y las últimas palabras registradas en el Evangelio de Mateo. Versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos envía, Él los envió y nos envía. Esta es la gran comisión para todos los que reciban el Espíritu Santo. Me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Marcos 16, el siguiente evangelio, Marcos 16, versículo 15. Ya voy a terminar, con esto terminamos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y siguen las cosas. Pero miren, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad no es convertir a nadie. Amén. Nuestra obligación no es compartir, no es convertir a nadie. Nuestro deber es compartir el Evangelio, compartir nuestra experiencia, nuestro testimonio, y el resultado es del Señor. Amén. La persona puede que crea o puede que no crea, puede que acepte o puede que rechace, pero nosotros ya compartimos el mensaje. Y como Dios le dijo al profeta Ezequiel: si yo te digo que le prediques a alguien o que le compartas la palabra y tú no le compartes, si él muere en su pecado, yo voy a demandar la sangre de tu mano, porque tú no le compartiste y él murió en su pecado. O sea, la responsabilidad, hermanos, nuestra es predicar, no convertir a nadie. En el momento que tú compartes, que tú das el mensaje a alguien, hermanos, tú te libras, como dice, de la sangre de cualquier persona a quien Dios te haya dicho: ve y háblale a esa persona. Amén. O que nos la puso abiertamente ahí sin necesidad de decirnos: háblale o dile, simplemente está ahí y hay la oportunidad de hacerlo. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Amén. Que Dios nos dé gracia para compartir su palabra, mis hermanos. Y yo quiero que terminemos haciendo una oración. Quiero invitarlo que se ponga de pie y que le pidamos al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Lléname de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar el poder para vivir para Cristo, para ser transformados, pero también para ser testigos de Cristo, para predicar a Jesús por un hombre, por una mujer que ha tenido una experiencia viva con Él. Cada uno tiene una experiencia, hermanos. Ninguna se parece a la otra. Tal vez mi testimonio no toque a ciertas personas, pero tu testimonio lo puede tocar.
Tu experiencia personal es la llave para abrir una puerta, para que una persona escuche el mensaje de la salvación. Hermano, yo quiero invitarle a que pidamos hoy al Espíritu Santo. Si usted quiere pasar aquí al frente, si quiere postrarse en el altar, si quiere ponerse de pie aquí en el altar, pero no deje de pasar esta oportunidad, hermano, porque el Señor nos ha dicho que le seremos testigos. Y si somos negligentes, Él también nos pedirá cuentas. Y si lo hacemos, Él también nos honrará, nos bendecirá. Pero lo importante es que compartamos la gracia que hemos recibido nosotros, que otros puedan entender y conocer a Cristo. Señor, mi Dios, en esta hora reconocemos nuestra necesidad de ti. Hemos recibido la gracia y la misericordia, y por gracia podemos decir somos salvos. Pero de la salvación tú nos llevas a la misión y nos enseñas que como creyentes tuyos tenemos una misión, la misión de compartir nuestra fe, de compartir la obra que tú has hecho en la cruz, cómo moriste y resucitaste. Pero qué importante, Señor, le das importancia a nuestro testimonio personal, de tal manera que nos dices: ve con los tuyos y diles cuántas misericordia ha tenido Dios contigo. Señor, permite que recibamos la gracia para ser testigos tuyos este año, Señor. Que tú nos uses, Señor, testificando, compartiendo nuestro testimonio, las escrituras, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos conocido, que no nos quedemos callados, Señor. Mi Dios, yo reconozco que el enemigo busca la manera de que no hablemos, de intimidarnos, pero si tú nos das el dunamis, si tú nos das el poder, Señor, entonces nada nos va a detener, nada nos va a callar. Señor, derrámate en nosotros, danos el poder de tu Espíritu Santo. Señor, así como a los discípulos les dijiste, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Así nosotros también, Señor, busquemos ese tiempo de espera, ese tiempo para ser llenados por ti, Señor. Porque ciertamente hay una obra que tenemos que hacer, hay una misión evangelística que hacer, hay una misión ahí afuera, Señor. Necesitamos llevar la salvación, las buenas nuevas y compartir nuestro testimonio. Señor, danos el poder de tu Espíritu. Danos el poder de tu Espíritu. Vuelve a llenarnos, Señor. Vuelve a hacer arder nuestros corazones, Señor, con pasión. Que nuestras palabras sean ungidas. Que hablemos con peso, con autoridad. Que hablemos con gracia, Señor. Que hablemos, Señor, y los corazones sean estremecidos, Señor. Señor, que al hablar despertemos la fe, Señor, en los corazones. Que al hablar, al compartir, Señor, muchos sean salvados, sean sanados, sean libertados, Señor. Que tus obras se manifiesten, Señor. Que no llevemos un evangelio de palabras solamente, sino de hecho y de poder también, Señor. Que seamos testigos verdaderamente de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahora, Señor, nos envías y nos dices que vayamos, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Señor, pero antes de ir necesitamos el poder. Necesitamos el poder, necesitamos la investidura, necesitamos el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, el Divino Redentor, Señor. Y oro para que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de los que estamos presentes. Señor, que esperemos hasta que tú nos llenes dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días hemos de mirar, Señor, que tú llenas nuestra copa otra vez.
Atráenos a la oración, atráenos a la palabra, atráenos a la adoración, a la presencia, atráenos al ayuno, atráenos a la comunión íntima, ese lugar en donde tú, Señor, vas a derramarte, Señor, en nosotros. Si te buscamos en el secreto, Señor, allí, Señor, te vamos a encontrar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. A tu nombre sea toda la gloria, toda la honra, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno. Aleluya. Y que nos llene de su poder. Amén. Para ser sus testigos.